Estoy grabando. Bueno, es un texto difícil para ustedes, me imagino. No sé si alguien tuvo la oportunidad de chusmearlo. Eh, los que acaban de entrar, si pueden poner la cámara, se los voy a agradecer. Como Lucía, que acaba de poner la cámara, muy bien. Este, muy bien. Lilian, Raquel, que está en el colectivo. Esa es una actitud, ¿se da cuenta? Me la puedo pasar toda la clase así charlando de las cámaras que van poniendo. ¿Cómo me desconcentro fácil? Bueno, sí, decía, es un texto difícil. No sé si alguien lo ojeó. ¿Alguien lo ojeó? ¿O nada? Yo todavía no. Yo nada. Tenía toda la intención de leerlo ahora, hoy antes de conectarme acá, pero no se Bueno, pudo. eh, Por lo que pude ver y entender, lo que hace es tomar las ideas de Foucault sobre saber y poder y hace, sí, como una analogía, como una explicación de lo que se suele entender por poder y de lo que Foucault toma por poder. Por lo menos eso es lo que pude ir viendo. Y da bien, toda una explicación de cómo se representa y demás. bien, Leila, la verdad que bien. Eh, es un texto muy difícil para cuando estamos es un texto muy difícil si estamos muy, ¿cómo vamos a decir la palabra? Muy poco deconstruidos. ¿Vieron que está de moda decir deconstruidos? Hace un montón está de moda decir deconstruidos. Es decir, si vamos con muchos prejuicios no entendemos nada. Y es un texto difícil para alumnos y alumnas de derecho, ¿correcto? Porque es un texto, ya esto es algo que pueden tomar nota, que trata de... Este es un texto de divulgación, ¿correcto? No es un texto en el que la autora está incorporando cosas nuevas, sino que es un texto que hace una especie de resumen de otro texto, ¿sí? Eso por un lado. Eh, y es un texto que intenta, vamos a decirlo, descentrar al derecho. Descentrarlo, digamos, sacarlo de su rol central, ¿ok? Eh, y poder ver el derecho, que es el lenguaje con el que hablamos, en perspectiva. ¿Qué significa? Bueno, es un trabajo súper difícil de hacer cuando venimos con mucho arraigo, pero si yo tengo que resumir y adelantar un título, podría decir lo siguiente. Ustedes, si quieren, tomen nota, aunque no entiendan, no importa. Descentrar el derecho significa tomarlo como un lenguaje de representación y no como el poder en sí mismo, ¿sí? O sea, si tenemos que empezar a decir algo como para empezar a aproximarse, aunque yo diga palabras que tal vez sean difíciles de aprender con H en una primer exposición, de si yo digo esto y me dicen, ¿de qué está hablando? Bueno, lo vuelvo a repetir. Descentrar el derecho significaría, en algún sentido, verlo en perspectiva y advertir que el derecho es la representación, pero no el ejercicio de poder. Y aunque entiendan las palabras y no entiendan el sentido, tal vez algo pueden empezar a pispear. Si quieren, les voy a dar una pista. Ustedes advierten que todas las cosas que analizan de la realidad, si es que analizan algo de las relaciones de poder y dominación, nada se explica fácil, digamos, cabalmente, si lo hacemos a partir del derecho y que lo que la norma prescribe. Es decir, si yo les digo eh, que la realidad que observamos no se corresponde con la normativa, que es algo que ustedes saben, eso no significa que la realidad está mal y hay que ajustarla a la normativa.
Eso significa que, vamos a tomar a Foucault, el derecho está representando las formas jurídicas, o sea, las formas del poder, pero no el ejercicio en sí. Y que tal vez al representarlo, al hablar de él, lo que hace es tapar u ocultar en lugar de explicar. ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Es decir, que con el derecho estoy más tapando que destapando, si quieren. Y entonces, si lo queremos descentrar, significa no tomarlo como el elemento principal a la hora de hacer un análisis social de las relaciones de poder y dominación. Me van comprendiendo un poco? Sencillo. ¿Eso significa que el derecho no sirve para nada? No. Eso significa que hay que ponerlo en el lugar correcto y que ustedes tienen que saber si van a ser, digamos, juristas, profesionales del derecho, abogados, abogadas, no sé qué van a hacer, salvo Luis, que creo que era traductor. ¿Dije bien o no? Sí, Que era, me acordé, ¿viste, Luis? Sí, no quería meter la pata. Tienen que saber que en realidad ustedes están jugando un juego, medio que lo saben, porque saben que cuando utilizan las herramientas que tienen para defender a alguien, o para acusar a alguien o para jugar el juego del derecho, saben que en realidad ahí no hay justicia, ahí hay relaciones de poder y lo jurídico es, son herramientas finalmente. Entonces, si ustedes lo saben a la hora del ejercicio, no se crean entonces que la Constitución y las normas fundamentales explican las relaciones de poder. Saben que no es así. ¿Me comprenden? sí. Y eso, digamos, hacer ese ejercicio ya nos abre un montón de puertas. Si salimos de ese prejuicio, si salimos de la idea cerrada que tenemos de que el derecho explica todo y que si el derecho o la prescripción de la norma es cómo el mundo debería ser y si no es así, lo que está mal es la realidad y no el derecho, si salimos de toda esa lógica, se abren un montón de puertas hacia el conocimiento, hacia la comprensión o si quieren, hacia la búsqueda de la verdad. Y eso no significa decir que existe una verdad, pero sí hay una constante búsqueda. Entonces, si descentramos al derecho, si salimos de ese lugar, es como que abrimos las puertas a la entrada de, qué sé yo, la multiplicidad de saberes. Y empezamos a poner a todos los saberes que existen en un plano de igualdad, si quieren, desde la honestidad uno de querer investigar. Hay muchos saberes que pueden explicar muchas cosas y el derecho no tiene por qué ser central. ¿Van comprendiendo? Yo pienso que de esto, un poco, es de lo que habla la autora, de lo que habla Foucault y de lo que se trata acá en esta clase, cuando ya tal vez están por recibirse algunos, y, y llegan a estas instancias con un poco de contradicciones, si quieren. ¿Vieron cuando algo no les cierra? Más allá de la ideología de cada uno y cada uno. Saben que algo no cierra, porque la carrera es muy jurídico positivista. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Es decir, van a las materias y las abordan desde una concepción casi de fe, casi que hacen catequesis del derecho. Em, este autor, esperen que voy a poner un segundo que pongo no molestar. Ah, ya está. Es un autor que trabaja, digamos, la noción de los saberes, las relaciones de poder y dominación. Estoy hablando de Michel Foucault. Va quedando un poco viejo porque murió en el año 1984. ¿M? Y los cambios que ocurren, sobre todo desde lo que llamamos la técnica, ¿sí?
los dispositivos de control y dominación que existen hoy. Eh, Hay muchas cosas más para decir, pero sí les puedo decir que las puertas que se abren a partir de las nociones del autor van dejando al derecho cada vez más lejos a la hora de tomar el rol de este, herramienta capaz de explicar lo que pasa. Si en el año 1750 yo explicaba la realidad a partir de las nociones jurídicas, podría tener cierta lógica, pero hoy ya no. Si ustedes quieren explicar qué pasa, no llaman a un abogado, llaman a un sociólogo. Sin embargo, el derecho, desde hace mucho tiempo, ¿me están escuchando bien? Porque me pone que internet, tengo la internet. Ah, más o menos. Sí, yo te escucho bien por ahora. De A ver, última, creo por que ahí apaga la cámara y no te vas a trabar tanto. espera, Iría contra lo que decís, pero bueno, ¿se está trabando mucho? a Dígame. mí el audio no, tu imagen sí te quedas medio congelado, pero nada, por ahí con Oh, la cámara es como que reduce el consumo. Un poquito nada más, pero bien. voy a quedarme quieto. Ay, me olvidé lo que estaba diciendo, porque me apareció un cartel. Em, no, sí, le estaba diciendo que este autor, Que trabaja la noción de los saberes, de poder, de dominación. sí, y que... Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, que en un momento, ya está, no importa, hace un recorrido largo, el autor intenta explicar por qué es tan importante el derecho, qué es lo que hace que sea de primer orden en el terreno de las ciencias. Vamos a decir que el derecho es una ciencia, lo jurídico, ¿correcto? Y entonces él eh, comienza... Lilian, ¿llegaste a tu casa? Veo que sí, no pasa nada. Estabas Recién en, llegó. estabas en el colectivo recién, ¿o no? Bueno. Sí, en un momento el autor se pregunta, y creo que por ahí arranca post la autora, después lo van a leer, em, ¿por qué es tan importante el derecho? Y dice el autor que hay un momento en la historia de la modernidad en la que, a ver si me siguen, em, em, cambia la forma en la que legitimamos las relaciones de poder y dominación. Un poco lo estuvimos hablando cuando explicamos las revoluciones, ¿cierto? Cuando explicamos las revoluciones burguesas de los siglos XVI y XVII, díganme si no me siguen, por favor, esto es para ustedes, explicamos que cambiaban las relaciones de, no, las formas, perdón, las formas de legitimar el ejercicio de poder. ¿Qué significa legitimar el ejercicio de poder? ¿Qué entienden cuando yo digo esa palabra, esa expresión? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué Colo- significa? Coloquialmente sería como, ¿por qué entendemos que o aceptamos que las cosas son como son? Que la bajada de línea es esa, y creo que el momento de referirse es como la racionalidad, el momento que se pasó como a dar la legitimidad que salga del orden teológico. Exacto. Para, para completar lo de Milagros, bien, Milagros, digamos, ¿por qué aceptamos que cuando hay una relación vertical de ejercicio de poder entre mando y obediencia por una autoridad constituida, ¿por qué aceptamos que eso está dentro del orden de lo correcto? ¿Entienden? Eso es lo que hacemos cuando legitimamos el ejercicio de poder y dominación. Lo aceptamos como lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo para que nosotros aceptemos que eso es lo correcto? Bueno, según Foucault va a haber el mismo poder. O sea, es el mismo poder el que hace que vos legitimes ese poder. Relaciones de dominación
que hacen que por algunas, por determinadas características haya ciertas ideas o cuestiones que se pueden imponer frente a otras y toda la sociedad las toma como correctas o como que es lo que está bien o lo que hay que seguir. Leila, te puedo corregir. Sí, obvio. No es que son las relaciones de poder per se. El autor dice que en realidad hay legitimación en el ejercicio de poder. Escuchen lo que voy a decir ahora, por favor, ¿eh? Hay legitimación en el ejercicio de poder, significa hay aceptación por parte de quienes obedecen respecto a quienes dan órdenes, porque, escuchen, hay detrás de esa relación de poder una noción de saber o un conocimiento que le da legitimación, ¿sí? Un conocimiento significa un saber o una ciencia que justifica, que justifica y hace tolerable una relación de poder y dominación. ¿Entendieron? Hay un saber detrás de las relaciones de poder que hacen que estas relaciones sean tolerables, sean aceptadas, sean tomadas como válidas. No es que es el poder por el poder en sí mismo, sino que es una relación entre el saber y el poder. Por saber, estamos refiriéndonos a la ciencia, a un conjunto de conocimientos expuestos de manera ordenada, con una cierta acumulación de los mismos, escritas en un manual y compartidas por una comunidad científica que las toman como válidas. ¿Sí? Por ejemplo, en este sentido, el derecho, o lo que vamos a llamar la ciencia jurídica, se constituye en un saber que sirve para legitimar relaciones de poder en sentido vertical. ¿Ustedes se acuerdan de haber visto a Max Weber cuando hablaba de los tipos de dominación legítima? Lo habrán visto en alguna materia, seguro. Sí, hablaba Sí. del carismático también. Bueno, y él dice poder carismático, racional legal y tradicional. Y cuando él dice justamente, dice carismático, dice, perdón, racional legal, se está refiriendo a esto, de que en la modernidad, para que haya una relación de poder que pueda sostenerse en el tiempo, la forma por excelencia es la de la racionalidad legal. Por eso creo que fue Milagros, no la veo más en la cámara, o si está, no está, no la veo. Habló, sí, ahí estás. Habló de ay, ¿qué dijiste? Se me fue la palabra, Milagros. Por buscarte en la cámara te perdí. Hablaste de. Pero bueno, me vino a ver a la cabeza cuando hablaste. ¿Qué quería Que se decir? salió del sistema de creencias teleológico, donde todo se justificaba por Dios, y a partir del iluminismo como que pasamos a esa racionalidad y a justificar las cosas desde una perspectiva más desde el hombre, más terrenal. Y Sí. de hecho creo que Foucault también habla de la institucionalización, que como que lo que hacen estas ciencias es justamente esto, como instituir, y ahí empieza a hablar de todas las instituciones que básicamente nos van moldeando como para poder encajar en su momento en la sociedad industrial y demás. Bueno, sí, no, quería ir, sin ir tan rápido, solo decir que pasamos con las revoluciones burguesas y el surgimiento del constitucionalismo a un nuevo tipo de legitimidad que está dada por la razón y no por una concepción divina, ¿correcto? Entonces, si, si hay relaciones de poder, para Weber, en la modernidad son racionales legales, pero Foucault lo que dice es que no importa de qué tipo sean, en la modernidad la racionalidad legal, pero no importa de qué tipo sean, lo importante es que tiene que haber un saber que vehiculice relaciones de poder y dominación. Nosotros hacemos caso porque hay un saber del otro lado que lo justifica, ¿sí? Y él pone todos los saberes, digamos,
en la palestra. Quiero decir, dice, miren, hay muchos saberes, dice el autor, pero aparentemente algunos se constituyen en más importantes que los otros. Y ahí él menciona dos. Uno es el derecho y el otro es la medicina, que es de donde el autor proviene porque él aborda los saberes a partir de sus estudios universitarios y sus tesis, que es desde el mundo de la psicología, porque era psicólogo. Entonces le entra el tema de la epistemología y el análisis de la ciencia y de los saberes a partir de la medicina. ¿Sí? Pero bueno, más allá de donde uno le entre, vas llegando a las mismas conclusiones. ¿Y por qué dice que estas dos nociones rivalizan? Bueno, el saber médico es sencillo comprender por qué hacemos caso. Nosotros no sabemos nada de nuestros cuerpos si no estudiamos medicina, ¿correcto? Y la vida es uno de los valores más importantes. Entonces, el saber médico se constituye en un saber que es muy apreciable y como la vida es lo que más apreciamos, cuando un profesional, una profesional médico médica nos dicen qué hacer ante un malestar y el temor, ¿sí? Que eso conlleva, hacemos caso. ¿Siguen esto que digo? Vas al médico, a la médica, y te dice, vos tenés esto, tenés que tomar aquello. ¿Le hacemos caso o no? Dice el autor, ahí hay una relación de poder y dominación, porque hacemos caso casi sin reflexionar. ¿Por qué? Porque aceptamos que quien lo está diciendo lo dice a partir de que hay un saber que lo legitima para dar ese tipo de indicaciones y ejercer ese tipo de relación. Por eso el saber médico y el doctor, sobre todo en las sociedades del siglo XVIII, era una personalidad súper importante. ¿Sí? Vieron como que era mucho más que el saber del doctor que uno va a una consulta médica. Llega el doctor a la familia y va a revisar a todos y nos va a decir qué hacer, incluso en todos los órdenes de la vida. ¿Entienden el estatus y el prestigio que daba esa profesión y ese rol? ¿Siguen esto que digo? Este es un saber. Hay otro, que es el del el saber jurídico. Ahora lo desarrollamos. Pero ambos dos son expresiones del racionalismo, junto con un montón de saberes más. Son expresiones del racionalismo. ¿Qué significa? Bueno, una forma de legitimar el ejercicio que se aleja de las formas de la divinidad, que eran las formas teológico-divinas de el periodo anterior a la modernidad. Pueden comprender entonces que cuando yo digo que en la modernidad la forma de legitimar las relaciones de dominación es a partir del saber científico racional. ¿Eh? Esperen que. Esto es lo que pasa cuando alguien. ¿Se dan cuenta, no? Creo que tiene abierto el micrófono. Claro, pero esto me hace pensar. Ven que, salvo Joaira, no sé los demás si están o no están. Esto es lo que pasa cuando uno no pone las cámaras, por decir una sola cosa. En fin. Y me desconcentra. ¡Ta madre! ¿Qué estaba diciendo? Sí. Ah, sí, sí. Profe, yo la aprendí, pero la verdad es que usted se me retilda. Y si es una cuestión de mi internet, como dijo Luis, es imposible hilar una frase cuando la dice, por eso la apagué. Bueno. em, Estaba diciendo. Estaba hablando de que de las divinidades teleológicas. Ahí se Sí, quedó. estaba diciendo, ¿entienden por qué cuando yo digo que son expresiones del racionalismo científico y que eso es en la modernidad lo que legitima las relaciones de poder y que antes lo que legitimaba las relaciones era la concepción teológica divina y que todas las cosas que hacíamos en la tierra estaban explicadas a partir de una concepción diferente en donde la verdad no estaba en la ciencia, sino que la verdad estaba en Dios? Siguen, ¿no? Y en los textos sagrados. Y que las personas autorizadas para emitir esos postulados eran aquellos que eran los profesionales de la teología, léase curas, sacerdotes o gente que tiene acceso a esos textos divinos que son los que contienen la verdad. ¿Me siguen este razonamiento?
Eso es lo que estamos tratando de explicar cuando el autor se propone descentrar el derecho. Empieza preguntándose tal vez en el texto el texto que resume Diana Poggi son unas clases que da el autor en un curso que se llama Defender la Sociedad. El texto que ustedes tienen es de un curso que da Michel Foucault en el año 76. Entonces, en esos textos, el autor empieza explicando qué es lo que le está llamando la atención y por qué quiere hablar de esto. Y bueno, empieza hablando de los saberes. Y hablar de los saberes lo lleva a hablar de los saberes principales. Y cuando empieza a hablar de los saberes principales, empieza a hablar de la medicina y del derecho y de las concepciones del poder. ¿Sí? Y entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar constitucionalismo y las revoluciones, lo que empezamos a explicar de alguna manera, aunque hacemos un recorrido histórico de relaciones de fuerza por intereses económicos y de otro tipo, lo que estábamos haciendo de alguna manera era explicar cómo el constitucionalismo se pone a la cabeza del conjunto de los saberes. Eso es lo que estuvimos tratando de hacer cuando explicamos las revoluciones. Y Foucault, y dice, ¿y por qué esto es así? Y él dice que esta concepción que tenemos nosotros del poder eh, en este nuevo sentido racional viene a partir de la conceptualización que hace Hobbes en la Revolución Inglesa o durante, que es la concepción contractualista. Ustedes tomen nota, porque todo esto después se une con flechas. ¿Se acuerdan que hablamos, cuando hablamos de la Revolución Inglesa, de que em, el rey Jacobo, en el año 1603 dice que los reyes se sientan en el trono de Dios? No sé si se acuerdan que lo mencionamos. Y ahí medio como que se le armó la podrida, ¿vieron? Y ese periodo de Revolución Inglesa terminó con la destitución de Carlos II y eh, la llegada al trono de un señor Guillermo, de la misma dinastía, pero que aceptaba y reconocía que estaba ahí por voluntad popular. ¿Ustedes se acuerdan de esto o no? Y que en realidad el rey estaba, no popular, perdón, por voluntad del parlamento. Así era. Era el acta de reconocimiento. Y dijimos que esa era la forma orgánica que establece la Constitución de Inglaterra o las formas constitucionales en Inglaterra. ¿Y de dónde viene esa idea? Bueno, esa idea empieza en Hobbes, porque Hobbes en el año 1652, 1652, le dice, o escribe, vamos a decir, no sé a quién le dice, en el Leviatán, escribe que la mejor forma de justificar las relaciones de poder en sentido vertical, rey y súbditos, que era como funcionaba en esa época, no era diciendo que el rey gobernaba a sus súbditos por voluntad divina, sino que había que justificarlo de otra manera. Había que decir que en realidad no éramos súbditos, que en realidad éramos individuos, que podíamos gobernarnos por nosotros mismos, porque Dios nos había dado, nunca nos alejamos de esto, por supuesto, nos había dado la razón. ¿En qué sentido? En que tenemos la capacidad de pensar y también de gobernarnos por nosotros mismos. Y que si nosotros decidimos que sea el monarca el que nos gobierne, no es por voluntad divina, sino por voluntad racional. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y entonces Hobbes de alguna manera
transforma la forma de legitimación porque la pasa de la teológica divina a la racional legal, diciendo o inventando con la invención de los individuos que conforman la soberanía en la famosa foto del Leviatán, que está compuesto por un montón de personitas individuales que construyen una soberanía política. Y ahí en esa imagen, en ese cuadro, que si lo buscan, no sé si ya lo vimos acá, me imagino que sí, todas esas personitas que construyen una soberanía, lo que están haciendo es simbolizar el pacto. Y ese pacto, que después con Locke se va a transformar en un contrato, ¿qué forma tiene? ¿Cuál es la materia anual insoportable que tienen que hacer? ¿Cómo se llama? Contratos. ¿Qué forma tiene? Jurídica. ¿Entienden? La forma es jurídica. No es que esta es una asamblea hecha por voluntad de Dios. Es una asamblea de hombres racionales que tienen la capacidad de autogobernarse y que por esa capacidad en algún momento deciden que lo más conveniente para asegurar la vida y la propiedad es delegar esa capacidad de gobernarse en otro que lo hace mejor, con el objetivo de que este que lo va a hacer, que es el soberano, lo haga para asegurar la vida y la propiedad. Por esto es una comunidad de propietarios. Entonces, la dominación sigue siendo la misma. El rey tal vez sigue siendo el mismo, la forma tradicional del monarca va a ser la misma, pero la forma de legitimarlo cambia. Y cuando digo que la forma de legitimarlo cambia, significa que pasa de divina a jurídica. Pero el ejercicio de poder, que es lo más importante, es el mismo. Lo que cambió es la forma de representación. ¿Entienden ahora la frase del principio de que lo jurídico es la representación, pero el ejercicio pasa por otro lado? Y si continúo, esa forma que es jurídica es producto de nuestra propia voluntad y lo que nosotros vamos a hacer cuando establecemos un contrato de este tipo, que es el contrato de la soberanía, a nosotros no nos va a importar em, cuál sea la creencia o el culto de aquel que nos gobierna. Porque saben que en la modernidad, aunque hay un paso largo hacia esto, pero no importa, estamos estableciendo los cimientos, va a haber libertad de culto y la religión pasa a ser una cuestión privada. ¿Sí? ¿Qué significa que pasa a ser una cuestión privada en la que cada uno puede puertas adentro profesar el culto que le parece? Significa que a nosotros lo que nos va a importar es la forma en la que el soberano, no el soberano, las autoridades, perdón, ejerzan su poder y es si lo hacen a partir de los mecanismos establecidos en el contrato. Digo que hay un trecho largo porque en general las comunidades se forman en torno de una religión, en general, pero las puertas hacia la diversidad de cultos se abren desde un inicio, por lo menos en apariencia. Quiero decir, la semántica nos permite decir que el presidente puede tener cualquier religión, lo importante, para que ustedes entiendan, es que asuma hoy en nuestro país de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Constitución respecto del sufragio, las mayorías, las formas de votación, ¿entienden? Y si bien esto al inicio no era así, porque no íbamos a aceptar que una autoridad no fuese de la religión católica apostólica romana, las puertas en términos semánticos ya estaban abiertas cuando empezamos a decir que la religión es algo de lo privado. Significa que en realidad lo que va a ordenar no es lo divino, sino lo racional. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo en que tiene que ser católico, esa es una forma, ¿entienden lo que estoy diciendo? Esa es una forma jurídica producto de la voluntad de los hombres que establecemos en un contrato. Y eso puede cambiar. La verdad ahora
ya no es que tiene que ejercer el poder porque es de tal o cual religión. Tiene que ejercerlo porque nosotros lo pusimos ahí de acuerdo a las formas que nosotros establecimos. Si el día de mañana cambiamos, cambiamos. ¿Siguen? Si el día de mañana tiene que ser de otra religión, de ninguna religión, de algunas religiones o de alguna determinada condición o cuerpo o lo que sea, es algo que nosotros establecemos racionalmente en un contrato. Por eso lo jurídico se transforma en un gran rival de lo medicinal en cuanto a los saberes. Lo jurídico se constituye como ciencia, no cualquiera, la ciencia jurídica que establece las bases de la soberanía política. ¿Sí? El poder va a ser ejercido en general por juristas y cuando no sea un jurista va a ser raro. Después con el tiempo ya no va a ser más así. Pero ustedes vieron que del mundo jurídico salen en realidad o antes era así, la dirigencia política. Y eso era por toda esta explicación que estamos dando. Era de ahí donde surgía la formación. Si nosotros queremos destituir a hoy a un cargo ejecutivo que fue elegido de acuerdo a las formas que establecemos en el contrato, lo hacemos a través de los mecanismos establecidos, ¿correcto? Juicio político, para que se entienda. Pero ustedes vieron que muchas veces se está jugando la idea de que tal o cual en el poder no debería estar porque tiene algún problema patológico, barra, léase, está loco, loca. No quiero referirme solamente al presidente Milei. Se dice y siempre se dijo de muchos y en general de todos los presidentes. No, no está en sus cabales, no, no está apto. ¿Entienden lo que digo? Y aparece como la idea de que podríamos desplazarlo del cargo, a quien sea, no estoy refiriéndome puntualmente al presidente actual, si lo declaramos demente. Tal está loca, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Y ahí es como que, ¿qué está jugando de fondo? Porque otros que dirían, no, no puede ser así, tiene que ser de otra forma. Tiene que ser por juicio político, tiene que ser con el procedimiento establecido en el texto fundamental. Y ahí es como que hay una rivalidad entre los saberes. ¿Comprenden esto? Esto, por ejemplo, Foucault lo charla cuando había un rey que se llamaba Rey Jorge en el año 1700, no, casi al 1800, entre 1760 y no sé en qué año murió Jorge III de Inglaterra, pero en un momento estaba muy viejo y lo declararon demente y lo echaron por declararlo demente. No lo sacaron de acuerdo a la tradición por la cual tenían que haberlo sacado. Y ahí Foucault lo pone como un ejemplo, ven, de ciencias que rivalizan en el ejercicio vertical del poder. Ahora, ¿me entendieron hasta acá? Bueno, ustedes tienen que entender que esta concepción jurídica del poder, que es una concepción que está relacionada con esta idea, pero lo voy a definir. Voy a sacarle, voy a definirlo y después avanzo. Esta concepción jurídica es una concepción que toma el poder como una cosa. Eso es lo que explica Diana Pozzi en el texto. ¿Qué significa que el poder es una cosa? Significa que nosotros hacemos lo que sería una concepción economicista. Vieron que nosotros en Civil 1 decimos, ¿qué es una cosa? Cosa es toda, no sé, ¿cómo era la definición? Todo, aquello que es susceptible de apreciación pecuniaria, de valor, y que puede ser intercambiable, enajenable, permutable. No sé si tuvieron esa definición de Jambías en Civil 1, yo creo que sí. Bueno, yo lo voy a Sí, decir. la dan todos. Bueno, y ahí, ¿qué hacen los juristas? Asocian a la capacidad, esto diría como entre comillas, de gobernarse como una cosa. Como si la capacidad que yo tengo de gobernarme es una cosa como este mate. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el mate, es mío. Si yo te doy el mate, es tuyo. Si yo me autogobierno, es porque yo tengo la capacidad de autogobernarme. Pero si yo lo delego como cualquier otra cosa que puedo delegar. A cambio de algo. Una permuta. ¿Entienden? Entonces, bueno, yo te doy el poder de que me gobiernes, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Bueno, de que me garantices la propiedad y la vida y la seguridad. Que ese es el primer rol
que le asignamos al Estado o al monarca en el pacto de sujeción. El monarca, antes de la modernidad, tenía derecho de vida y de muerte sobre sus súbditos. Y el monarca, después de la modernidad, ya no tiene más ese derecho, porque tiene que asegurar la vida, la propiedad y la seguridad de todos sus súbditos. ¿Sí? Entonces ya tiene una responsabilidad y un deber para con sus súbditos. Cambia la relación contractual en función de esta nueva legitimación del poder. Y entonces dice Foucault que esta concepción es una concepción economicista jurídica, en donde entendemos al poder como una cosa y que le damos la forma de un contrato. Y ese contrato con el tiempo pasa a ser la constitución, que es el gran contrato. Y si queremos hacer cambios fundamentales en nuestra sociedad, al primer lugar a donde vamos es a la constitución. Si queremos cambiar todo, decimos, bueno, cambiemos la constitución. Es lo primero que nos viene a la cabeza. ¿Van entendiendo todo este desarrollo? Si van entendiendo este desarrollo y leen las primeras líneas que les dije al principio de la clase, tienen sentido ahora. Al principio no tenían sentido, yo ya lo sé. Em, bueno, ¿qué tenemos que entender de esto nosotros? Lo que tenemos que entender de todo esto es que todo esto es una ficción. Eso es lo que tenemos que entender. No es que esto es verdad, sino esto es la verdad que construimos, pero el ejercicio de poder existe independientemente de las formas de legitimación. Yo podría decir con Leila, como Leila al principio dijo, no, el poder se ejerce por las relaciones de poder. Bueno, yo corregí y dije, no, se ejercen porque hay saberes detrás que lo legitiman, pero también podríamos darle la razón a Leila diciendo, bueno, pero las relaciones de poder existen. El tema es qué forma de legitimación vamos a darles, ¿correcto? Entonces, en la época previa a la modernidad, divina era la forma de legitimación. En la modernidad, racional legal. Dios nos dio la razón, después nos olvidamos de Dios y somos entes portadores de razón. Como seres racionales, creamos la ley y a esa ley nos sometemos y sancionamos la Constitución, en donde ponemos las leyes fundamentales a partir de las cuales exigimos que a las autoridades que se sometan. Así lo hicieron en la Revolución Inglesa cuando le dijeron al rey, mire, señor, usted asumió, pero usted asumió por las leyes de Inglaterra, que están antes que usted. Son las leyes de los comunes, el common law, que somos los sajones, que somos todos nosotros, los populares. ¿Sí? Y entonces Foucault le interesa otra cosa. ¿Y para qué explicó todo esto? Bueno, lo explicó para decir esto. Miren, chicos, dice Foucault en el curso que él da. Este es el curso. Este es defender la sociedad. Entonces le dice a los chicos, miren, chicos, todo esto es una ficción, dice. No se lo tienen que creer. Tienen que saber que el derecho es una forma que nos permite tolerar una vida de mierda. No lo dijo con estas palabras, pero más o menos. Dijo que hacían tolerable una vida de opresión y dominación y de sometimiento. Una mierda. ¿Sí? Para algunos la vida es feliz, no vamos a negarlo. Nosotros tenemos un buen pasar, pero para las grandes mayorías no. ¿Correcto? Y él dice, si esto es una ficción, ¿por qué? Sí, sí, escuchen, ¿eh? Si esto es una ficción, se pregunta él, ¿por qué hay relaciones de dominación? Porque si es una ficción, ustedes no hacen las cosas porque están prescriptas en la ley. Las relaciones de poder y dominación ya existían. Y no es que estamos todo el tiempo mirando los contratos, las leyes, el código civil, el código penal, el código laboral o el código de procedimientos administrativos. No es que estamos mirando todo el tiempo eso para entender lo que pasa. De hecho, si hacemos eso, no entendemos lo que pasa. Si me preguntan a mí, para que entiendan ustedes bien, ¿por qué el Poder Ejecutivo hace tal o cual cosa? Y yo respondo, porque eso está establecido en la Constitución, a mí me echan como analista. Porque me dirán, no, flaco, no entendés nada. No funciona así.
tenés que tratar de entender por qué está haciendo lo que hace, y en todo caso lo jurídico aparece como una forma de darle una pátina de legalidad y de aceptación y de tornarlo aceptable. Pero no es que porque tiene esta facultad que hace tal cosa y porque no la tiene no lo hace. No es el derecho una categoría válida de análisis de las relaciones de poder. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Sí. La Ah, ¿te centralidad que puedo hacer una tiene el de... pregunta? Sí, sí. Puede tener que ver también, hay autores que hablan de una estructura y una superestructura, que lo que hace es que por ahí nosotros no sabemos que todo el tiempo están ejerciendo estas dominaciones de saber poder sobre nosotros, y eso es lo que hace que se sostengan en el tiempo, que la Leila, sociedad en realidad no se da cuenta. escuchá, me acaban de tocar el timbre, pero entendí estructura, superestructura. Me quedo un segundo con eso. Esperen que abra el timbre, que debo tener alguien en la puerta, que es mi hija, seguro. Y ya respondo esto. Esperen. Ah, estamos en clase. Ya termino la clase y charlamos. Listo. Me tocan el timbre y tienen llaves. Bueno, sí, no quiero marear, porque no sé si se dan cuenta que estoy tratando de explicar cosas que son súper difíciles en poco tiempo. No sé si se dan cuenta. Bueno, no importa. Por ejemplo, Milagros me dijo un montón de cosas. Ahora Leila me está diciendo un montón de cosas. Cosas distintas me están diciendo. Cosas interesantes para responder. Pero si yo me abalanzo en las cosas que... Si yo me monto sobre las cosas que están diciendo, nadie va a entender nada. Igual, profe, comparto que era re difícil lo que dijo. Yo lo vi en otra materia justo en paralelo a Foucault, por eso lo sabía. No está bien, por eso. Y yo no quiero avanzar muy rápido porque me van a decir, ¿de qué corno estás hablando? Y por ejemplo, la Leila tiró estructura, superestructura. Eso es Marx. Y lo voy a volver loco. Está bien la isla de la estructura superestructura. Es otra categoría válida de análisis que es la categoría marxista. Si no me acuerdo si en el texto de Pozzi aparece Marx, en el texto de Foucault sí. Solamente voy a abrir un paréntesis, solo voy a abrir un paréntesis. El que no lo entiende lo deja ahí, lo digo. Foucault escribió este texto en 1976 y era otro mundo y el marxismo era, para que ustedes lo entiendan, una especie de ideología barra ciencia que le rivalizaba al racionalismo burgués. Así lo puse. Marx y el marxismo rivalizaban con lo jurídico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y para Foucault, el marxismo y la teoría jurídico-liberal de Hobbes son rivales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es como que si no vivimos en el mundo en donde las legitimaciones son jurídico-liberales, la posibilidad del marxismo lo hubiese rivalizado y se hubiese constituido en un saber que lo habría reemplazado. Solo eso voy a decir. Lo mismo podría llegar a decir del fascismo biologicista. Vamos a decir, para que ustedes entiendan, si Hitler ganaba la guerra y el mundo hubiese sido un mundo en donde la raza aria es la raza superior porque esa es la verdad científica. Hubiésemos vivido bajo esa lógica de legitimación del ejercicio de poder por ese tipo de saber que constituimos como verdad. El marxismo es una forma, es un conjunto de saberes. El fascismo biologicista es un conjunto de saberes. La teoría jurídico-liberal también es un conjunto de saberes. ¿Qué tiene de fundamental la teoría jurídico-liberal? Que es el saber que nosotros consideramos como válido todavía hoy. Porque si alguna autoridad en cualquier país hace algo distinto de lo que dicen las leyes fundamentales, consideramos que eso está mal. Considerar que eso está mal significa que se apartó de la ley y entonces lo deslegitimamos y le ponemos categorías, como por ejemplo autoritario, dictatorial, tirano, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No democrático, y pasa a estar en ese lugar donde nosotros decimos, eso está mal. Por mal significa que no lo reputamos como válido en términos de la racionalidad legal de los contratos para construir soberanía. Entonces, lo que vos dijiste, ley, la de superestructura, estructura, es otra forma de explicar las relaciones de poder y dominación que no es la jurídico-liberal, que es la marxista. Cierro el paréntesis.
¿Está? Difícil, me lo ponen difícil, ¿eh? Bien. Foucault lo que trata de hacer es salir de todas esas lógicas. Bueno, dice, si todo esto es mentira, si el marxismo también es mentira, ¿en qué sentido es mentira? No es que es mentira per se, es que nosotros podemos considerar que esa es una invención, que podemos creer en esa invención, pero podríamos creer que no es así. Por eso, eso es eh, a eso se refiere cuando dice mentira. No es que es mentira, sino que lo que nosotros consideramos válido y verdad podría ser reemplazado por otra cosa. Entonces, más que mentira, invención. ¿Me entienden? O sea, bueno, para nosotros la verdad ahora es el contrato. Para el mundo medieval la verdad era Dios. En Rusia, si quieren, es mentira esto que voy a decir, pero la verdad era el Soviet, los trabajadores. Y esa era la verdad en la Unión Soviética, quiero decir. Y Foucault dice, bueno, todas estas que son, bueno, conjunto de saberes para explicar una relación vertical de poder y dominación. Y él dice, o lo que a él le interesa, es, acá en esto estaba, comprender por qué hacemos lo que hacemos en sentido positivo. ¿Qué significa esta pregunta de comprender por qué hacemos lo que hacemos en sentido positivo? Bueno, voy. Vieron que el derecho es muy o en el mundo del derecho somos muy de prescribir. ¿Qué significa prescribir? No, la norma establece que esto debe ser de esta forma. ¿Sí? Y entonces, si la norma establece que esto debe ser de esta forma, nosotros vamos a asumir que nos comportamos como la norma dice, y si no está así, si no lo hacemos de esa forma, nos desviamos de la norma, ¿correcto? Y agregamos, lo que está mal es la realidad, no el derecho, porque eso es el deber ser, que es lo que está bien, y hacia ahí tenemos que tender. Dice, bueno, Foucault, olvidémonos de esto, porque nosotros no nacemos leyendo las normas, y hay, dice él, miles de relaciones de dominación que circulan no en sentido vertical, sino horizontal en el espacio. Esto, dice el autor, se empieza a acercar a lo que había dicho Milagros antes cuando intervino. ¿Y esto qué significa? Que, dice el autor, hay un montón, escuchen, viene ahora, hay un montón de saberes que hacen que hagamos caso en un montón de dominios, todos distintos. Y esos saberes se institucionalizan. Por eso Milagros habló de institucionalización en un momento. ¿Sí? Ari, por ejemplo, habló de economía. Y habla mucho de economía cuando les dio clases. Y la economía también es un conjunto de saberes que intentan sistematizar y ordenar. ¿Cierto? De hecho, tenemos a Milei como alguien que, les diría, se fanatiza con la idea de que hay un saber económico, que encima dentro de la economía, una única, que sería libertaria, que es la verdad. Y considera que si nosotros aplicamos esos preceptos, todo va a salir bien en términos de lo que establece esa teoría económica. ¿Me siguen? ¿Y qué está haciendo? Está poniendo a ese saber, ¿sí?, como legitimador y justificador de todas las cosas que hace, mismo por encima incluso de la Constitución. Casi les diría que la desprecia la Constitución. No lo estoy diciendo para atacarlo a Milei, lo estoy diciendo en el sentido, en esta clase, de que ustedes adviertan que en el conjunto de saberes hay uno que es el más importante, que es el jurídico para todos, pero para Milei el económico es más importante que el jurídico. Como para el médico es más importante el saber del médico que el saber vertical, si quieren. Pero el contrato que hicimos es un contrato jurídico con forma jurídica que nosotros creemos que es la verdad. Por eso confundimos forma con contenido. Cuando decimos que Milei podría llegar a ser un presidente no democrático, podría, estoy poniendo en potencial, estaría relacionado con la idea de que para él el saber económico está por encima de los preceptos de la Constitución. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y que en ese sentido esos saberes podrían ser subestimados, si quieren, porque hay un saber superior. Pero hoy todavía, para el conjunto de la sociedad, la Constitución sigue siendo, por ahora, el que legitima todas las acciones de gobierno. Y por eso tiene que estar facultado para hacer tal o cual cosa. A Foucault
le interesa el análisis de todos estos saberes, muchos, que justifican relaciones de poder y dominación. Y ustedes pueden pensar en cualquier tipo de saber. Por ejemplo, ustedes no van a construir un edificio si no llaman un ingeniero, ¿entienden? Porque él les va a decir qué profundidad del pozo, qué tamaño para la viga, cuánto puede salir para afuera, ¿no? Bajo qué normas, con qué materiales. Y así podría empezar a explicar cada uno de los saberes que existen, ¿sí? Y que justifican que hagamos las cosas de acuerdo a lo que esos saberes establecen. Y esos saberes son los que cada comunidad científica organiza separadamente. Y cuando el autor le dice, yo quiero saber por qué hacemos las cosas en sentido positivo, es por qué cada uno se deja o acepta, si quieren, porque cada uno acepta en la relación de dominación lo que el otro le dice que haga. Y dice el autor, esto es algo que circula y no es que nosotros establecemos relación de dominación todo el tiempo en el mismo sentido. Es cierto que el médico en el 1800 iba a la casa de una familia y parecía que sabía de todos los temas, pero hoy ya no. El médico solamente da opiniones en términos médicos, pero no habla de otras cosas, ¿cierto? Bueno, pero antes no, porque el saber médico era súper importante. Hoy los saberes están en un estado, digamos, en un festival, digamos, en una orgía, les diría, están los saberes. Cada uno hace lo que le parece de acuerdo a cosas que opinan otros, pero esto es algo muy actual de lo cual Foucault no habló. No, pero ustedes entienden lo que digo, ¿no? No me estoy encontrando en mí mismo, me hago preguntas sobre mi ser y me las respondo, la verdad está en uno, qué sé yo. No estudié nada, pero no hace falta. Bueno, em, es un tema. Eh, yo no quisiera irme por esa rama, porque es algo que no nos interesa a nosotros para el curso. Solamente decirles que van a leer en el texto de Diana Pozzi y sépanlo que las relaciones cambian, las relaciones de poder y dominación cambian en función de la institución en el lugar en que se ejercen. Y por ejemplo, acá, en esta relación de mí con ustedes, el profesor soy yo. Y en teoría, comillas, el que sabe soy yo. Cierro comillas, lo puse entre comillas. Entonces, es como que si ustedes me dicen algo, yo les diría, no, está mal lo que está diciendo, lo correcto es tal cosa. Y esa es una relación de poder y dominación que se ejerce entre el alumno y los docentes. ¿Sí? El alumno, que significa alumno, la falta de luz, y entonces por eso yo los voy a iluminar. Y eso en general pasa con la docencia, que el profesor se pone por encima, ¿sí? de los alumnos como si supiese más. ¿Me entienden lo que digo? Y se pone en ese lugar en donde yo los voy a corregir porque ustedes no saben nada. No es lo que yo estoy haciendo, para nada, pero eso ocurre. Pero por ejemplo, si nos trasladamos a otro ámbito en donde la relación se invierte, yo me los encuentro ustedes en otro lugar, en donde hay otro tipo de relación mediada por otro tipo de saber, yo tal vez termino haciéndoles caso a ustedes en otro contexto. ¿Entienden? Por ejemplo, no sé qué hacen ustedes, pero vamos a decir que alguno de ustedes sabe mucho de un tema X. Entonces yo les pregunto, bueno, se invierte la relación. ¿Qué diría el autor? Diría, bueno, las relaciones de poder y dominación circulan, no siempre son estáticas. Y el poder no es una cosa que se tiene, no es una cosa que se tiene, es una relación entre dos o más, ¿sí? Y que operan en el terreno y circulan. Y están relacionadas con los saberes que están detrás y que las legitiman. ¿Siguen esto que estoy diciendo? A veces uno sabe mucho de algo, el otro no sabe nada. Si es así reconocido, la relación de poder se invierte. ¿Sí? No quiero avanzar más porque la clase si no es súper larga, son 6:20.
estamos con todo esto, ¿no? Son 6:20. Dije mil cosas, ya está. Em, yo les diría que, no sé si después le toca a Ari, después de mí, yo les diría que lo que deberían hacer es leer el texto, que no lo leyeron, y le diría a Ari, si se anima, que supongo que le toca a él, o a Ramiro, no sé, que vuelvan a repasarlo, habiendo leído el texto, generando más y nuevas preguntas. Porque no es para una clase, esto es una mini introducción, ¿está bien? ¿Estamos? Dale. Sí, perfecto. Vamos. Listo. Profe. Bueno, que sean felices, después dejo la clase en YouTube y hacen lo que quieren. Dale, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias.